Hemos recibido, entre tanto, al señor Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular, partido creado bajo su impulso, inspirado por una versión del liberalismo que tiene un ícono conocido, que es un cóndor con las alas extendidas, pero lo hemos invitado no tanto para hablar sobre la doctrina de su partido y su plan de gobierno, sino los viajes que ha hecho usted durante las últimas semanas. Me parece que es poco frecuente que un jefe político como usted, basado en Lima, haya visitado tantas regiones y tantos pueblos en los últimos tiempos. Ha estado en el sur andino, en Puno, en Cusco, en Ayacucho. Usted ha visitado el Braem, ha dado una conferencia en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y luego ha visitado zonas del norte, también particularmente de la selva peruana del norte, pero también de la costa que usted conoce bien. Y al parecer está inspirado por un aforismo que creó su abuelo, el expresidente Fernando Belaúnde Terry, pueblo por pueblo. ¿Qué conclusiones ha sacado? ¿En qué ha modificado usted su percepción de nuestro país y de las tareas que le incumben como presidente de un partido político después de estos viajes hechos al interior de nuestro país? Fernando Mávila, buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros hemos hecho efectivamente un esfuerzo en comenzar. A ver, estamos en un proyecto político, queremos proponerle a la ciudadanía un planteamiento serio, un planteamiento que cambie, que produzca cambios profundos en el Perú, pero que estos cambios profundos tienen que ser claramente un salto cualitativo hacia adelante, porque saltar al vacío también es un cambio profundo, pero no es un cambio deseable. Y hemos comenzado por el sur porque el sur es una zona abandonada por muchos gobiernos. Son muchos los presidentes que no han viajado al Braem, que no pueden ir a Puno, que no van a Ayacucho. Y si bien es cierto que una parte del Perú se ha enganchado muy bien a la economía de mercado, a la integración al mundo, a la modernidad, hay una parte del Perú que está totalmente desenganchada, desafecta de esa prosperidad. Cuando habla de Puno y Ayacucho, ¿no? ¿Hace una alusión directa al actual régimen, al gobierno de la señora Boluarte? El actual régimen es la expresión, digamos, cumbre de eso, ¿no? Es un desprecio hacia el sur, es la decisión consciente de no gobernar una parte del territorio nacional. Incluso en las elecciones, bueno, la candidata que compitió con Pedro Castillo decidió no ir a Puno, por ejemplo. Eso me parece que fue un grave error. No se puede... El Estado y quien gobierne el Perú tiene la labor de forjar un país cohesionado, unitario. Y eso pasa por gobernar y por recorrer y por conocer la realidad de todo el Perú. No solamente la zona que funciona bien, que se ha insertado bien a la modernidad. Hay un país que reclama también ser parte del círculo virtuoso de la economía abierta, de la integración a la comunidad internacional, de los tratados de libre comercio, de las inversiones, ¿no? E irónicamente esa parte que sobre todo el sur andino es donde sale el gas. Sin embargo, ellos no tienen gas. Es donde sale el cobre. Y sin embargo conviven pues con situaciones de pobreza brutales, como hemos recorrido efectivamente, bueno, Puno, Arequipa, en Puno hemos estado en Masacruz, en Ilave, en Ayacucho hemos recorrido muchas provincias, hemos estado en el Braem, en La Mar, hemos estado en Huanta, hemos estado en Cangallo, en Vilcahuamán, en Víctor Fajardo, en fin, tratando de entender, porque la gente pues no es loca, ¿no? Es decir, algo está ocurriendo. El Estado peruano... ¿Y qué dice el poblador de a pie? ¿Qué dicen, que se quejan, que reclaman, qué piden, qué solicitan, qué esfuerzos hacen también para ver el lado positivo? Porque, a ver, la gente se levanta todos los días, ¿no? Y se propone una serie de objetivos. ¿Cómo va el sur? Yo creo que hay, por ejemplo, la obra pública está abandonada absolutamente, ¿no? Digamos, un país no puede ser concebido solamente como una empresa, ¿no? El balance, el estado de pérdidas y ganancias no es la única variable, ¿no? Entonces, yo creo que la gran deuda del Perú de los últimos 30 años es entender que el Estado tiene un rol cohesionador, integrador, y que hay obras públicas, hay obras de infraestructura que se tienen que desarrollar. Por ejemplo. Por ejemplo, todas las vías de penetración de la marginal.
hay productores de cacao en la selva peruana, en la CG Selva, que son muy competitivos. Tú ves su productividad por hectárea, son súper eficientes. Y es un precio récord que tiene pero cacao. Pero no pueden llegar al mercado. Me dice, solo llegar a la marginal de la selva pues es una proeza. ¿Por qué? Porque las pistas pues son una porquería. Y son una porquería porque el Estado no invierte. Por ejemplo, en el caso de Atalaya, no tienen que sacar su producción a Mazamari. Para eso tienen que pasar por Puerto Copa, que es un puente sobre el río Perené, que es un puente que cuando el río baja cargado, el agua pasa por encima del puente. Entonces ellos están condenados a producir para el mercado local, pero el Perú tiene un enorme potencial, así como la costa árida, desértica, ha logrado insertarse a la agroexportación y exporta 10.800 millones de dólares solo después de la minería. La agroexportación del Perú yo creo que es la clave del futuro del Perú, porque menos del 5% del área cultivada se dedica a la agroexportación y aún así exporta 10.800 millones de dólares. Sí. Pero todo el Ande, todos los valles interandinos que son muy productivos, no pueden insertarse a la modernidad por falta de infraestructura. Por falta de infraestructura porque los gobernantes no entienden que tenemos que ser un país pues unitario. Tú ves la vía Los Libertadores que conecta la costa con Ayacucho. Se han muerto 60 personas este año por accidentes de tránsito, Sí, porque la vía pues es una calamidad. Quisiera preguntarle algo antes de que el tiempo nos venza. Usted es el presidente de un partido que tiene comités estatales, se ha podido inscribir gracias a eso, pero al mismo tiempo ha establecido contactos con movimientos regionales y he sabido que cuando estuvo usted en Ayacucho tomó un contacto y algunos acuerdos con el movimiento Agua, por ejemplo, que es un movimiento regional. ¿Cómo diseña usted la relación entre un partido nacional con movimientos regionales como Agua en Ayacucho? El movimiento Agua en Ayacucho está presidido por el señor Pavel Bellido. Él fue candidato a gobernador, quedó segundo después de Oscar Lima, una contienda muy reñida. No, la primera vuelta. Sí, y es un partido que tiene, una extensión, una penetración territorial muy importante. Y, tiene que haber espacio para la política pragmática, sensata, ¿no? Y yo creo que y en ese sentido hemos llegado a un entendimiento. Lo que necesita Ayacucho es estar inserto en el circuito turístico del sur. Tiene que haber un vuelo Cusco-Huamanga. Hay que mejorar la infraestructura para hacer más fácil llegar a Ayacucho. Pero el otro gran desafío es el tema de insertar el potencial enorme que hay en el EBRAEM a la agroexportación. Y eso pasa por dos cosas. Hoy la marginal de la selva, por ejemplo, llega hasta San Martín de Pangoa. Eso hay que prolongarlo, son 150 kilómetros hasta el puente San Francisco en Aina. Y de ahí hay que hacer 120 kilómetros más aquí a Bamba. Es decir, nosotros tenemos un enorme potencial económico agroexportador, pero si el Estado no se pone las pilas en la infraestructura, es muy difícil. Ahora, son montos que no se comparan pues con los 2.000 millones. Señor Belaúnde. Son las 9:38, estamos conversando con el economista Rafael Belaúnde Llosa, presidente y fundador del Partido Libertad Popular, que nos ha dado cuenta de sus viajes por el interior del Perú, particularmente el sur andino, ha subrayado, y el territorio del EBRAEM. Usted fue invitado a dar una conferencia en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. ¿Qué le dijo a los jóvenes y profesores asistentes y cómo recibieron su discurso vista esta situación de tensión que se ha creado entre Puno y las autoridades centrales de Lima, digamos, y del gobierno? Bueno, la conferencia fue sobre la importancia de la inversión privada. La inversión privada es la base del crecimiento, es la base de la generación de empleo. Afortunadamente el Perú es un destino súper atractivo para captar enormes niveles de inversión. Y Puno es una ciudad, es una región, y Puno provincia, Juliaca provincia. Puno en general es una región con una población muy proactiva, muy emprendedora, ¿no? Entonces, el discurso de la inversión, de la iniciativa empresarial, del emprendedurismo, la iniciativa individual, es un discurso que cala porque la gente lo entiende. Lo que ha ocurrido es que en Puno
el Estado ha sido sistemáticamente parte del problema y pocas veces parte de la solución. ¿Cómo así? ¿Por el abandono? No, a ver, hay una parte normativa, lo que cuesta poner una empresa en el Perú, lo que cuesta ser formal en el Perú, todas las barreras burocráticas y normativas en el campo municipal, en el campo en la SUNAFIL, después el tema tributario. Claro, pero que son problemas que atraviesan todo el país. Concretamente, sí, claro. En el caso del sur, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer para restablecer el diálogo cuando de las dos partes, del gobierno central y desde la población, parece haber un muro en medio, ¿no? Puno tiene una vena, un impulso emprendedor capitalista que yo creo que es fundamental que el Perú sepa aprovechar. Pero también conviven con una situación de indignación que me parece que es absolutamente razonable y comprensible, porque los gobernantes le han dado la espalda al sur del Perú y eso se puede constatar de muchas formas. ¿Cuántos presidentes han ido a Puno en los últimos 15 años? ¿No? ¿Cuánto se ha invertido en las postas médicas en Mazocruz o en Ilave en los últimos 15 años? ¿Cuánto se ha invertido en colegios? Es decir, no es pues un invento. ¿No? El abandono del tema del agua. Y ni siquiera te tienes que ir a Puno. La carretera central está donde la dejó el general Odría hace 100 años. No avanzó pues un metro. Esa es la verdad. Y ahora te puedes ir hasta Piura en una carretera de 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta. Entonces, el esfuerzo del Estado no ha estado puesto en la sierra y sobre todo no ha estado puesto en el sur del Perú. Irónicamente, donde sale el gas y donde salen los minerales. Entonces, a propósito de minerales, es un mal negocio. Y porque el tiempo nos va a vencer. Usted ha sido ministro de Energía y Minas. Y sin embargo, lo he oído declarar que ha visitado sitios mineros en torno a los cuales hay una pobreza escandalosa. Sí. ¿Qué propone usted para que esa situación de tal contraste pueda ser superada? O sea, lo fundamental es que el Perú tiene que aprovechar esta enorme riqueza minera, sobre todo el cobre, para que el Perú pueda aprovechar la enorme renta que va a generar el cobre, que es el mineral del futuro, el mineral de los motores eléctricos, de la revolución, de la modernidad. Es el elemento central es el cobre, más que el litio, más que... El Perú tiene que poner en valor eso, pero para que eso ocurra, la minería tiene que ser política y socialmente viable en el Perú. Entonces, hemos estado en Espinar. Bueno, en Espinar, desde que se puso una operación Tintaya, después Santa Pacay, han pasado casi 50 años, no hay agua potable en Espinar. ¿Cómo puede ser? O sea, es inconcebible que de donde se sacan las mayores riquezas del Perú se conviva con la pobreza más profunda. Ahora, eso no es culpa de la empresa. La empresa minera paga sus impuestos y paga sus regalías y cumple. Y su canon. Lo que no funciona es cómo se ha estructurado el Estado, cómo está distribuido el canon, se transfieren recursos a las regiones o al gobierno central. Es la ineptitud del Estado en todos sus niveles de gobierno. Entonces, hay que hacer algo porque la riqueza que se genere en el sur del Perú y en los asentamientos mineros se traslade, se convierta en un beneficio para los pobladores que viven ahí, porque el Perú no puede renunciar a dejar de explotar y de sacar provecho de una enorme renta que significa la actividad minera, sobre todo el cobre en el Perú. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, especialmente el tema del diálogo, ¿no? En algún momento tiene que producirse ese encuentro entre el gobierno central. Tiene que haber una legitimidad de los gobernantes para poder ir y tener un diálogo franco y sincero, ¿no? Tomamos nota de eso.